Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es María Belén Díaz, soy psicóloga de la Universidad de Buenos Aires con perspectiva en género y bueno, tengo el gusto de compartir este momento con ustedes para formar parte del ciclo de charlas que organizó el equipo del sindicato por el mes de marzo, ¿sí? En conmemoración al Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. Bueno, en este tercer encuentro que vamos a compartir, voy a conversar con ustedes sobre algunas cuestiones vinculadas a la violencia de género, ¿sí? A la violencia contra las mujeres aquí en Argentina. ¿Qué pensamos cuando hablamos de género? El género podemos pensarlo como una construcción histórica, social, del sexo en tanto el conjunto de significados y valoraciones que se atribuyen a estos, ¿sí? En una determinada sociedad. Es decir, el género es el eje, el centro de un montón de procesos identificatorios muy singulares de una persona, ¿sí? Son como las atribuciones y las valoraciones de una determinada persona que asume un sujeto. Es una construcción distinta, ¿sí? Y en contraposición a lo que refiere el sexo biológico, que solo constituye aquellos rasgos biológicos y anatómicos, ¿sí? Entonces, bueno, históricamente se han asignado determinados roles y determinados estereotipos a cada género, desde una perspectiva heteronormativa, ¿sí? Desde una perspectiva clásica quiero decir, pensamos en hombres y en mujeres, ¿sí? Pero bueno, en las últimas décadas y en el último tiempo histórico nos ha mostrado que en realidad existen como un montón de manifestaciones del género, ¿sí? La lucha de grupos minoritarios como LGTBI+, nos ha mostrado que es mucho más diverso el género, ¿sí? No solamente nos quedamos con esta perspectiva y visión de hombres y mujeres. Por eso me parece importante aclararlo, que el género cada vez es más diverso, la manifestación de cómo uno se percibe es extremadamente singular y tiene que ver con un montón de procesos y significaciones que cada individuo asume a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, a lo largo, sí, del tiempo, históricamente, se ha pensado de, bueno, ¿qué debe ser una mujer? ¿Cómo debe verse un varón? ¿En qué ámbitos debe insertarse una mujer? ¿En qué lugares tiene que encontrarse una determinada mujer? ¿Cómo debe hablar? ¿Sí? ¿Cómo debe relacionarse? ¿Cómo debe comportarse? Es decir, hay un montón de cuestiones que a lo largo del tiempo se construyeron en torno a la idea de un hombre y una mujer, ¿sí? Como esta idea de, bueno, fuerza, debilidad, ¿sí? Agresividad, ternura, inteligencia, intuición, actividad, pasividad. Entonces, bueno, los vínculos entre hombres y mujeres, ¿sí? Son asimétricos, han sido asimétricos, basados en una irreal jerarquía y en una jerarquía masculina y en una distribución desigual del poder. En estas asimetrías, ¿sí? En estas distribuciones del poder desiguales, podemos encontrar como la explicación y el germen, ¿sí? De las violencias ejercidas hoy por hoy sobre las mujeres, niños y comunidades minoritarias, como pueden ser las luchas de las agrupaciones LGTBI+, ¿sí? Entonces, de esta forma se fue como invisibilizando, ¿sí? Determinadas violencias que son estructurales, ¿sí? Estas asimetrías existentes de poder desiguales son estructurales y forman parte de lo que pensamos como, bueno, un sistema patriarcal, ¿sí? Entonces, entendiendo un poco qué significa el género, ¿sí? Como qué quiere decir el género, a qué referimos, podemos pensar como, entonces, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia de género? ¿A qué refiere? La violencia contra las mujeres hace referencia a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, y en el ámbito público o privado, lo que tiende es justamente a una afectación
de su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y su seguridad personal. Siempre basándonos en una determinada relación desigual de poder. Esto es lo que nuclea el concepto de violencia contra las mujeres. Esta desigual distribución del poder es estructural de los tiempos en los que vivimos. Por eso digo, son procesos lentos que llevan muchas luchas, muchas décadas y tiempo. Entonces, al concepto de violencia que recién les contaba, tenemos que sumar el concepto de violencia indirecta, ¿no? Porque recién hablaba como de una acción, ¿sí?, que afecta a una mujer de manera directa. La violencia indirecta es aquella conducta, acción o omisión, disposición, criterio, que ponga justamente en una posición de desventaja de la mujer respecto del varón, ¿sí? Cualquier acción discriminatoria, ¿sí?, que ponga justamente en desventaja a una mujer en función de un varón. Entonces, la violencia de género es un problema social y sobre todo de salud muy complejo de la sociedad y de los tiempos en los que vivimos. Sin ir más lejos, como algunas estadísticas rápidas mundiales hablan de que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido o padeció violencia de género, ¿sí? De acuerdo con el Observatorio Lucía Pérez, en nuestro país tenemos registrado un femicidio cada 23 horas en la Argentina, ¿sí? Y esto es una información que indudablemente nos tiene que llevar a interpelar, nos tiene que interpelar como sociedad, ¿sí? Tenemos como un altísimo índice de femicidios en nuestro país. En lo que va del 2021, o sea, de este año hasta el mes de febrero, hubo 59 femicidios y travesticidios, 29 intentos de femicidios, 25 infancias huérfanas y 23 marchas solicitando y pidiendo justicia. Para poder ser parte de la solución, ¿sí?, sobre la violencia que padecen las mujeres en nuestro país, quiero contarles un poco más sobre esta idea de violencia. ¿Qué tipos de violencias son las que estipulan las leyes en Argentina hoy por hoy y con las que podemos encontrarnos? Bueno, primero es la violencia física, ¿sí? Es como la que todos pensamos rápidamente. Bueno, la violencia física es la que se emplea directamente contra el cuerpo de la mujer, ¿sí?, produciendo un dolor, daño o riesgo de vida, ¿sí? Y esto refiere a cualquier forma de maltrato o agresión que afecta a su integridad física, ¿sí? Después está la violencia psicológica, ¿sí?, que desde mi práctica, desde la práctica clínica que yo realizo, es un tipo de violencia que se encuentra como muy presente. Esta es la antesala de la violencia física y genera como un gran daño emocional, ¿sí? Genera una grave disminución de la autoestima, ¿sí? Perjudica y perturba el desarrollo personal saludable de una mujer y de cualquier individuo, ¿no?, que padezca violencia psicológica. Los agresores tratan de degradar, ¿sí? Generan estrategias de culpabilización contra las mujeres, ¿sí? Lo que tratan es también de generar control sobre la mujer, sobre su víctima, sobre su comportamiento, creencias, decisiones, ¿sí? Estos mecanismos también se hacen visibles a través de amenazas, hostigamiento, acoso, restricción, humillación, incluso hasta llevarlas a aislarlas, ¿sí? Aislarlas de su red afectiva, de sus amigos, de su grupo familiar. Entonces, realmente resulta como muy complejo, ¿sí? Para una mujer que se encuentra sola o vulnerable, poder salir de este tipo de vínculos, ¿no?, de un circuito de violencia. Este tipo de violencia afecta como brutalmente a la salud mental de una mujer, a su autodeterminación, autonomía. Por lo tanto, es importante visibilizar este tipo de mecanismos, micromecanismos
y manipulaciones que se ejercen en los vínculos, ¿sí?, entre hombres y mujeres. También la violencia sexual, ¿sí? Cualquier tipo, refiere como a cualquier tipo de acción que implique la vulneración en todas sus formas, incluidas sin acceso genital necesariamente, del derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, ¿sí? Esta violencia también se manifiesta a través de amenazas, como decíamos antes, en el caso de la violencia psicológica, coerción, ¿sí?, uso de la fuerza, intimidación, e incluye formas de violación dentro del matrimonio, ¿sí?, como en relaciones vinculares de parentesco, exista o no convivencia, así también como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el abuso sexual y lamentablemente la trata de mujeres, ¿sí? Este tipo de violencia es de la más como descarnada del mundo en el que vivimos. Justamente, lamentablemente, los destinatarios son grupos muy vulnerables, mujeres que se encuentran como muy vulnerables, en donde pasan a formar parte de un sistema delictivo que los captura, ¿sí? Las consecuencias psicológicas para cualquier individuo que haya atravesado algún tipo de violencia sexual son de las más graves y delicadas, lamentablemente, ¿no? En los casos más extremos podemos encontrarnos con intentos de suicidios, ¿sí?, o episodios de absoluta despersonalización, ¿sí? Realmente es una problemática sumamente grave, ¿sí?, de los tiempos en los que vivimos, la violencia sexual.